Bueno, pues empezamos ya, si os parece. Llevamos 5 minutos de retraso por alargamiento de la convocatoria de prensa anterior. Muy buenos días ante todo. Esta rueda de prensa lo que pretende es dar continuidad a las que ya hemos venido celebrando con motivo de las publicaciones de las convocatorias en materia de empleo, que son las que atañen en cuanto a los Next Generation al Departamento de Economía, Planificación y Empleo. Sumadas a todas las que hemos ido desgranando a lo largo de las últimas semanas, desde el pasado mes de enero, lo que quisiera hoy es dar a conocer, pidiendo de antemano y agradeciendo la difusión de las mismas para poder llegar al máximo número posible de beneficiarios por las subvenciones, pero sobre todo de destinatarios, a aquellas personas que van a poder encontrar a través de estas convocatorias de los MRR posibilidades de formación, por tanto de mayor empleabilidad, para derivar en la inserción, es decir, contratación de los mismos. Ayer, 28 de marzo, salieron publicadas en el Boletín Oficial de Aragón 2 convocatorias desde el Instituto Aragonés de Empleo. La primera de ellas proviene de los fondos MRR, de este conjunto de convocatorias que desde el Ministerio de Trabajo se nos reparten tanto en la cuantía, los importes por comunidades autónomas, como en el propio formato de las mismas, y al mismo tiempo también les trasladaré otra convocatoria que salió también publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón. No pertenece a los MRR, sí a los fondos europeos, al Fondo Social Europeo, y ya es recurrente a lo largo de un buen número de años su publicación, y es la que tiene que ver con garantía juvenil. En primer lugar, respecto a las convocatorias de los fondos europeos Next Generation, la publicada ayer, por tanto, hoy ya empieza el plazo para la recepción de solicitudes, es la que tiene que ver con el programa de formación dirigido a la mejora de capacidades digitales para mujeres prioritariamente desempleadas y que va destinado a impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural y, al mismo tiempo, reducir la brecha de género. Empezaré por esto último. La finalidad de esta convocatoria es precisamente mejorar los porcentajes, los datos que son una realidad en el conjunto del país, no exclusivamente en Aragón, que vienen demostrando que las trabajadoras, en este caso, activas, las que están actualmente formando parte del colectivo de ocupados y que tienen que ver con las especialidades TIC, son apenas el 1% del total de las mujeres empleadas. Esa es la brecha de género que se pretende mitigar con estas convocatorias. Salió publicada ayer, como digo, el 28 de marzo, y tiene que ver, en cuanto a los fondos Next Generation, de lleno con el componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El componente 19 que aborda el Plan Nacional de Competencias Digitales. Forma parte del núcleo de estos fondos a través de la transformación digital, y dentro de este componente 19, como saben, hay una serie de componentes y dentro de los mismos una serie de inversiones destino de estos fondos. En este caso, esta convocatoria está relacionada con la inversión 3, que es competencias digitales para el empleo. Como todos estos fondos MRR van dándonos una serie de hitos cuantitativos para ir cumpliendo y para ir ejecutando estos fondos. La senda comprende hasta 2025 y ese hito, esa marca que se nos fija para cada una de estas convocatorias, viene en este caso marcada por un total de 8.315 mujeres, que son las que se pretende formar a través de esta convocatoria. El periodo es 2021, que fue cuando se publicaron los Next Generation, hasta el 2025, y vendrá en sendas convocatorias. La actual, que salió publicada ayer, y una convocatoria que vendrá también
publicada en el próximo año 2023. Cuanto se pretende es que de esas 8.315 mujeres formadas, ese reto, el 20% de las mismas, 1.663, al menos estén cumplimentadas en cuanto a llegar a la cifra y en cuanto a su formación completada en este año 2022. Hablar del 20% de este hito, de esta cifra total, supone esas 1.663 mujeres formadas. El resto, a partir de la convocatoria del 23, y en todo caso, si hubiera quedado algún número por cumplimentar hasta llegar al hito total, es por lo que se da la senda hasta 2025. ¿Quiénes son las entidades, en este caso, beneficiarias, las que pueden presentar solicitudes? En este caso, los beneficiarios van a ser el conjunto de centros de formación, colaboradores que están inscritos ya en el Instituto Aragonés de Empleo. Un buen abanico, un amplio número de posibilidades, el que alberga todas estas entidades potenciales para solicitar estas ayudas, que tienen un plazo de un mes desde la publicación, desde ayer mismo, hasta el 28 de abril próximo. Ese es el plazo para las solicitudes, mientras que el plazo para esa formación, para esos cursos o acciones formativas, se prolonga hasta el 30 de junio de 2023. Este próximo mes es el de las solicitudes y su presentación. Si los beneficiarios son los centros de formación, los destinatarios, en este caso las destinatarias, son todas aquellas participantes, todas aquellas mujeres que van a formar parte de estas acciones formativas. Requisitos que se les pide a las participantes. En primer lugar, que sean desempleadas inscritas en el INAEM o que sean trabajadoras y estén inscritas en el INAEM como demandantes de mejora de empleo. Hay una preferencia que marca la propia convocatoria, de allí al impulso al emprendimiento y el desarrollo rural, y es que aquellas participantes y aquellas solicitudes de acciones formativas que se lleven a cabo en municipios de menos de 30.000 habitantes van a tener prioridad. De cara a las participantes, a estas mujeres que son el núcleo de estas acciones formativas, va a haber un máximo de 2 cursos, 2 acciones formativas para cada participante, distintas por alumna en este caso, que puedan ser consecutivos, de modo que a la hora de presentar las solicitudes los centros formativos las aúnen formando un itinerario. Hay distintas modalidades, pueden ser cursos sueltos para que nos entendamos o puede ser una concatenación de cursos, de modo que una misma alumna pueda hacer 2 seguidos como máximo. En cuanto al importe de la transferencia a la comunidad autónoma aragonesa, cuanto nos va a llegar es un total de 4.323.000 euros, 4,3 millones para redondear, y a través de este importe, dividido hasta el próximo año 2023, en estas 2 convocatorias, lo que se pretende es lo que el propio título, por largo que sea, del programa recoge: impulsar el emprendimiento, pero sobre todo, a través de esta facilidad de cara a las competencias digitales femeninas, reducir esa brecha de género, ampliar ese porcentaje que marca la actualidad de un 1% respecto a la especialidad TIC en el conjunto de mujeres ocupadas. ¿Cuál va a ser la subvención que se otorga y tendrá derecho a ella el centro de formación que presente la solicitud? Va por módulos y, en este caso, va a suponer 13 euros por hora de formación, de modo que para cada alumna participante en un curso suponga 520 euros. El número de alumnas por
cada curso, por cada acción formativa, va a variar una horquilla mínima que irá desde un mínimo de 8 alumnas a un máximo de 13. Cada curso va a tener una duración de 40 horas y el número de horas totales para cada centro de formación de cara a esa presentación de solicitudes tendrá que, como tope, 280 horas. Por lo tanto, el máximo, teniendo en cuenta que se llegará al límite de 13, al límite máximo de alumnas por acción formativa y al número máximo de horas que podrá tener cada centro formativo, supondrá un importe total de 47.320 euros. Esta es una modalidad más dentro de las múltiples convocatorias que se han ido publicando de cara a que todos estos centros formativos vayan preparando estos programas y que puedan ser replicados además en distintos municipios si es que puede ser el caso para abarcar el máximo número posible de participantes. Sí que se tiene en cuenta, además de los requisitos de las participantes, además de estas limitaciones en cuanto a las horas impartidas en el conjunto posible de cursos, el hecho de que el núcleo de todas y cada una de estas acciones formativas, de estos cursos, comprendan el compendio de competencias digitales que se recogen, que están inscritas en el catálogo de especialidades formativas que se nos marca y se nos fija desde el SEPE, desde el Sistema de Empleo Público Estatal. Es un amplio catálogo que además puede agrupar distintas especialidades en un mismo curso, teniendo en cuenta que en la actualidad este catálogo tiene vigentes 123 especialidades de acciones formativas distintas en materia de competencias digitales. Son múltiples las posibilidades de cara a ofrecer esta formación. Y añadir adicionalmente el hecho de que es relevante el que esta formación sea presencial, pero al mismo tiempo se permite igualmente la denominada aula virtual, es decir, no tienen por qué cumplimentarse todas estas horas de forma presencial, algo que creemos relevante de cara a poder ampliar el marco geográfico lo máximo posible en nuestra comunidad y completar las 3 provincias. La ambición es aunar el máximo número posible de participantes, para lo cual en este próximo mes todos estos centros de formación inscritos en el INAEM deben ser los que proactivamente nos faciliten estas solicitudes para poder formar parte de los beneficiarios subvencionados. Vamos a dinamizar esta información de cara a estos centros formativos. Ese no creo en ningún caso que vaya a ser un hándicap para el cumplimiento de esta convocatoria, pero lo relevante y aquello que de antemano agradecía para poder difundir es que las potenciales participantes sean conocedoras de esta posibilidad, de que va a haber estas acciones formativas con un número, la verdad, sensato en cuanto al número de alumnas participantes por curso. Merecerá la pena esta adquisición a distintos niveles de competencias digitales y es por ello por lo que les invitamos a que se acerquen al INAEM. Aquellas que son desempleadas están formando parte de esta bolsa potencial de alumnas participantes, pero sobre todo aquellas que estén trabajando, que no crean que quedan fuera de esta posibilidad, sino que si no están inscritas es bueno que sepan que pueden inscribirse en el INAEM como demandantes por mejora de empleo. A estos 4,3 millones destinados a esta convocatoria y, como les anticipaba, quisiera, aprovechando esta convocatoria de prensa, también dar a conocer la puesta ya en marcha de la nueva convocatoria para este 2022 del programa de garantía juvenil. Este programa comprende la finalidad de la contratación de personas jóvenes, en este caso sí desempleadas. El colectivo al que está destinado es al conjunto de jóvenes en nuestra comunidad
menor de 30 años en el momento de la suscripción del contrato laboral correspondiente a esta convocatoria. Y como ya hace unos años pusimos en marcha, porque recuerden, el programa de garantía juvenil era una buena finalidad a través de los fondos europeos. Repito, este no es un programa que esté vinculado a los Next Generation, sino al Fondo Social Europeo. No terminaba de ejecutarse a lo largo y ancho del país, era un desperdicio de posibilidades de fondos europeos, también lo venía siendo en nuestra comunidad y desde la legislatura pasada pues creímos que una buena salida para, sobre todo, la finalidad de contratar jóvenes desempleados era no dejarlo todo en manos de las empresas privadas como potenciales beneficiarias de esta convocatoria, sino colaborar con entidades locales, con empresas y entes públicos, con universidades y también con entidades sin ánimo de lucro. Estas son las beneficiarias de nuevo en esta convocatoria de 2022 para este programa. La finalidad, como les decía, es fomentar la contratación y en este caso supone una convocatoria más de cara al colectivo joven en Aragón, teniendo en cuenta que la duración mínima de este contrato es de 6 meses y que la jornada laboral debe ser de al menos el 50% de la jornada. Es una modalidad que acoge y recoge la excepcionalidad dada la vigencia actual de la última reforma laboral. En este caso, la contratación queda con esa excepcionalidad en cuanto a la duración y temporalidad. Destinatarios de la misma, como decía, jóvenes menores de 30 años en el momento de formalizar el contrato, deben ser desempleados, obviamente, que estén inscritos en el Instituto Aragonés de Empleo y la propia convocatoria, y así lo viene recogiendo de forma recurrente, cuanto recoge es que estos jóvenes que vayan a formalizar estos contratos no deben haber trabajado el día natural anterior a la fecha de inicio del contrato. Por tanto, si hoy formalizamos un contrato para un joven y ese contrato tiene fecha de inicio el próximo sábado, quiere decir que el viernes, día natural anterior, tiene que estar desempleado, no puede estar trabajando. Acoge un buen número de proyectos las posibilidades de esta contratación, proyectos que se han ido ampliando a lo largo de los años. Eso sí, tienen una característica común en todas y cada una de las convocatorias publicadas y la primera de ellas es que tienen que ser empleos y programas que sean de interés general y social de por sí. La contratación de jóvenes ya acoge el interés social. En segundo lugar, que tienen que llevarse a cabo con ejecución directa por parte de la entidad beneficiaria, queriendo decir y traduciendo brevemente, si un ayuntamiento, una entidad local es quien va a formalizar el contrato, tiene que ejecutar directamente esa contratación para ser beneficiaria de la subvención. Es algo que los propios ayuntamientos han venido celebrando, sobre todo los ayuntamientos, y que ya conocen no solamente la bondad de esta posibilidad, de esta convocatoria, sino este requisito, añadiendo el que la duración mínima, insisto una vez más, tiene que ser de 6 meses para esta contratación. De este amplio abanico de posibilidades que acogen interés general y social, hay múltiples ámbitos de actuación. Simplemente por recordar, y son contrataciones que se han venido en estos últimos años celebrando, importantes aquellas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, con la rehabilitación de infraestructuras públicas, la conservación del patrimonio, la atención a personas con discapacidad y también en riesgo de exclusión social, servicios de proximidad, todo cuanto tiene que ver con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, las propias TIC, la implantación de sistemas de I+D+I,
las actividades vinculadas con la salud o el deporte y también actividades científicas o tecnológicas. Por lo tanto, las posibilidades son múltiples para acabar adaptándolas a cada municipio, a cada entidad, organismo o empresa pública y también para todas las entidades sin ánimo de lucro, de modo que puedan no solamente contar con todo el conocimiento de estos jóvenes, sino dar la oportunidad laboral a este colectivo en nuestra comunidad. El importe de la subvención, como bien saben todos los beneficiarios que hasta el momento han presentado solicitudes y que estoy convencida de que la inmensa mayoría va a repetirlo en esta ocasión, saben que tienen desde ese mínimo de 6 meses de la contratación una subvención hasta un máximo de 9 meses en el contrato y que esta subvención va en función del grupo de cotización a la Seguridad Social del contrato en cuestión. Ocurre, como bien conocen, en muchas de nuestras convocatorias, de modo que al grupo 1 de cotización, al grupo de mayor importe, acabaría subvencionándose por el número de meses de contrato, por una base fija y por un porcentaje que correspondería al 50% de esa cantidad. Desde el grupo 1 al grupo 11 va, en este caso, variando el porcentaje, insisto, en función de que se necesite a una persona para las brigadas municipales o se necesite un documentalista, un bibliotecario o bibliotecaria, en función del grado o del grupo de cotización. El plazo para la presentación de estas solicitudes desde la publicación con fecha de ayer, 28 de marzo, en esta ocasión se alarga hasta el 31 de mayo. Es en este periodo en el cual pueden realizar la presentación de las mismas y es una fecha que, como en muchas ocasiones, todas estas convocatorias con fondos nos permite, por el cúmulo de contratos, poder preparar de cara a dar la subvención y de cara a justificarla por los fondos europeos, dar el tiempo necesario para llevar a cabo todas las tramitaciones y justificaciones administrativas. Y en este caso, el importe de esta convocatoria es de 2,5 millones de euros. Por lo tanto, 4,3 en la de competencias digitales dirigida a mujeres desempleadas, 2,5 millones de euros dirigida a esta convocatoria. Decir, por hacer un recordatorio como venimos celebrando en estas últimas comparecencias por motivo de estas convocatorias, que por supuesto siguen para recordar a todos los potenciales solicitantes y beneficiarios abiertas las que tienen que ver con la primera experiencia laboral en la Administración. En este caso sí que ha habido un buen número de administraciones que ya han presentado su solicitud. El próximo lunes, día 4 de abril, cuando demos a conocer los datos de paro registrado, haremos de nuevo el barrido y el balance de todas estas solicitudes. Cuesta un poquito más aquellas que tienen que ver con el programa Investigo, que se limitan prácticamente a las empresas privadas, aquellas que tienen, y en muchas ocasiones creo que es por desconocimiento, la oportunidad de poder solicitar, y algunas no lo han hecho todavía, insisto, porque probablemente no les haya terminado de llegar, a estos jóvenes cualificados hasta 35 años que pueden estar trabajando y que se les cubre con la subvención el coste laboral, los costes de seguridad social para destinar estas contrataciones a la I+D+I, que sigue abierta, como no, también la convocatoria que tiene que ver con la formación más la inserción laboral posterior en el ámbito digital, nuestro programa Pro Digital, y que las últimas que dimos a conocer, en este caso fue el pasado 21 de febrero, las que tienen que ver con esos más de 11 millones dirigidos fundamentalmente al medio rural, el programa MEMTO y el programa, en este caso con los fondos europeos, el MEMTA, y el programa, se me ha olvidado la nomenclatura y la voy a buscar ahora mismo, de apoyo, Surge, el proyecto Surge.
siguen abiertas. Por lo tanto, y a modo de corolario, con todas estas convocatorias, sigo invitando tanto a potenciales participantes en las convocatorias de formación como de inserción y, sobre todo, a los potenciales beneficiarios, a quien tiene que presentar estas solicitudes, a que, más allá de visitar la propia web del Instituto Aragonés de Empleo, de hacer consultas telefónicas o telemáticas, se acerquen presencialmente a cualquiera de las 22 oficinas que tenemos a lo largo de toda la comunidad para informarse de primera mano. Es una oportunidad para nuestros jóvenes, para las mujeres en nuestra comunidad desempleadas o con ánimo para mejorar su empleo, pero sobre todo para que, más allá de aprovechar colectivamente esta oportunidad social, nuestras empresas y nuestras entidades tengan posibilidades de dar cobertura a trabajos, a jóvenes talentos que permitan, insisto una vez más, no solamente contar con ese conocimiento, sino social y colectivamente retenerlo en nuestro territorio. Quedo a su disposición para cuantas preguntas quisieran formular. La primera convocatoria que ha dicho, los 4,3 millones es la que salió publicada ayer, ¿no? No es las dos. Las dos que he desgranado salieron ayer publicadas en el BOA, por lo tanto hoy es el primer día para poder solicitar, sí. Gracias. Pues si no hay más preguntas, agradeciendo muchísimo su presencia y su difusión. Nos vemos ya, ahora sí, el próximo lunes con los datos del paro registrado y en próximas convocatorias que vayan saliendo publicadas. Muchísimas gracias.